Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Buenas profesora. tardes. Buenas tardes, qué bueno que podés estar en la clase. Sí, profe, salí de mi otro curso para, para estar aquí. Bueno, qué suerte. No, estamos Bien, partiendo. qué bueno. ¿Están todos sus integrantes? Buenas noches, Estamos. profe. Sí, Buenas noches, ¿cómo estás? Laura, María Magdalena, Melissa, Wilma sí. y Mirta. Sí, Gladys también, profe, solo que le ayudé a entrar y entró acá con mi nombre ahí. Ahí. Pero hay dos Laura, uno soy yo y el otro ella. Gladys, no lo tengo yo acá. Voy a anotarlo. Gladys Gutiérrez. Ah, bueno. Ah, sí, ella me escribió hoy. ¿Pudo ingresar entonces? Sí, sí, ingresó, está con mi nombre nomás acá, pero es ella. Ah, A ver, bueno. Perfecto, entonces. Bueno, voy a compartir la pantalla a ustedes. La compañera me envió el trabajo. Ahí está. Cuando dispongan, iniciamos. Perfecto. ¿Podemos iniciar, profe? Sí. Muy buenas tardes a todos los compañeros. Profesora Eva Borges. Nosotros somos del grupo número 2. Estaremos hablando del tema diseño curricular de educación escolar básica. Los integrantes del grupo son profesora licenciada Wilma Ruiz Díaz, doctora Gladys Gutiérrez, doctora Laura Benítez, la abogada Mirta González, la abogada María Magdalena González y la que le saluda la licenciada Melissa Isabel Ferreira. Estaré hablando un poco sobre la introducción de nuestro tema. Y dice así. Un ratito, no sé por qué este no me abre todo. No te abre, ¿verdad, profe? No. Bueno, ahí está. Ahí. Ok. Iniciamos así entonces. Dice, el Ministerio de Educación y Ciencia pone en manos de los docentes el primer y segundo ciclo de la educación escolar básica de todo el territorio nacional el documento Priorización Curricular. La educación de calidad reconoce los requerimientos de un ambiente determinado que considera las peticiones de la sociedad y los intereses del educando. La importancia del tema radica en el desafío que tienen las instituciones de educación superior, que sería MEC. En cuanto a normativas sobre evaluación del aprendizaje que dan paso a la capacidad de egreso de los educandos y su incursión laboral. Explicando un poco mejor, para no alargar mucho también, porque le tengo que dar paso a las demás compañeras. Dice así, el diseño curricular es un proceso que permite realizar la planificación y organización de un plan de estudio por el desarrollo de las actividades educativas que permiten ejecutar el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Luego así ejecutarlo en la práctica pedagógica entre docentes y alumnos. No sé si quieren acotar algo o quieren consultar, o ya le paso a la compañera Gladys. Compañera.
Wilma, sí, creo. Hola, ¿cómo Wilma, están? Sí, Hola. sí. hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Wilma, un placer estar con ustedes, la primera vez que estoy interactuando. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Encantada. Bienvenida, Wilma. Gracias, profe. Bueno, dando continuación al tema porque cada una tenemos algo que aportar, entonces cada una de las compañeras empezamos a hacer nuestro trabajito y así sigue. Resumen, se ha tenido criterios fundamentales. Esto permitirá que la implementación sea significativa para los estudiantes. Esto es de suma importancia como apoyo al trabajo. Propuesta curricular como núcleo. Consideraciones. Prioriza aprendizajes esenciales en cada grado por áreas con miras al desarrollo de las competencias establecidas en los programas de estudios vigentes. Las decisiones curriculares se ha tomado atendiendo a la realidad de los estudiantes de cada grado. Se tuvo en cuenta también los momentos en los cuales de las áreas y disciplinas son desarrolladas en su trayecto educativo. Consideraciones número 2. Considera una retroalimentación de aquellos aprendizajes sustanciales de los años anteriores, las cuales han sido desarrolladas en condiciones sumamente diversas, motivo por el cual no se puede garantizar el logro efectivo de las mismas. Aportando algo más también, nuestro tema, trata de invocar, ¿verdad?, la educación hacia una retroalimentación exitosa de 2 años de anticipación para poder cubrir lo que no llegó a concretar la enseñanza durante la pandemia, ya que solo un 50% del currículo se pudo desarrollar en esos tiempos. Eso, por ejemplo, cuando hubo la pandemia, ¿verdad? No es, o sea, que no se logró un 100% del aprendizaje, porque yo, por ejemplo, tengo mi nena, ¿verdad? Y tuve que ser profesora en su casa, pero gracias a eso también mi hija, por ejemplo, lee porque yo le enseño, pero yo veo, ¿verdad? Y puedo hacer una evaluación, ¿verdad? Entre los compañeritos que hay muchos compañeritos de ellos que no saben leer todavía y tampoco no sabe sumar, restar, todo eso, ¿verdad? Es por eso que no se llegó a concretar los 100% del aprendizaje durante la pandemia, porque en la casa, por ejemplo, hay alguna mamá, ¿verdad?, que le realiza su tarea, su trabajo. En mi caso, por ejemplo, yo le doy, ¿verdad?, a mi hija su tarea para que haga. Yo fui su profesora aquí en la casa, ¿verdad? Es por ello que no se logró un 50, o sea, un 100%. Esa es mi opinión, profe, porque en la escuela es diferente, es mucho más diferente que en la casa, porque hay algunos alumnos, hijos que quiere hacer nomás, o a veces la mamá llega al trabajo y realiza toda la tarea, todo eso, ¿verdad? Entonces, eso le dificulta el aprendizaje al alumno, ¿verdad? Y eso es lo que yo puedo acotar de mi parte. Bien. Disculpame porque estoy un poco con todo, profe, y Sí, es un poco mal. está bien. ¿Hay alguna compañera que quiere dar continuación? Gladys Gutiérrez continúa. Esa era la consideración 2. Ahí, en la consideración 3 me tocaría a mí. Me presento, soy Laura Benítez. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos perfectamente. Adelante. Bueno, en la consideración 3 vamos a tener en cuenta 3 ítems, sobre todo lo que es contemplar, abordar y responder, ¿no? En cuanto a contemplar, hay situaciones particulares de los grados de fines de ciclo, en los cuales deben alcanzar el desarrollo de las competencias establecidas en el programa de estudios. Nosotros como docentes, por ejemplo, tenemos que identificar el grado de conocimiento de nuestros alumnos, por lo menos si nuestros alumnos ya hablan bien, si empiezan a leer o no, si se relacionan con sus compañeros, no solo en la parte, en el área de lo que es estudios, sino también en el aspecto social. Si se relaciona con sus compañeros, como dije, y si es que no se da eso, ofrecerle a ellos
espacios de refuerzo en estas áreas para lograr así un mayor nivel de calidad en su formación básica. Ahora lo que vamos a tocar es abordar, ¿verdad? Abordamos de manera particular el desarrollo de las competencias en áreas instrumentales como matemática y comunicación. En esta área, las mismas herramientas esenciales para el desarrollo de aprendizaje significativo de las demás áreas. Lo que hacemos en esto es enfocarnos en un objetivo, ya sea en materia, como había dicho, o en aspectos sociales. Como mencionamos nosotros acá, comunicación, debemos saber si nuestro alumno se está expresando bien, si este alumno está aprendiendo a leer, a comunicarse sobre todo con sus propios compañeros, que son sus pares, y con los adultos. Ahora en el área de matemática, hay que tener en cuenta, los niños, por ejemplo, le tienen miedo a la matemática, pero además de las operaciones básicas, que es lo que a veces le da miedo a ellos, le ayuda sobre todo a agilizar la mente con problemas matemáticas, desarrolla su raciocinio el niño para poder enfrentarse más adelante a otros problemas en la vida. Y en el enfoque, a ver, en el número 3, dice, por ejemplo, responde con medidas orientadoras para los docentes. Los docentes, nosotros debemos capacitarnos siempre en lo que es áreas de conflicto para poder tener charlas con otros docentes. Más para eso es lo que debería dedicarse la sala de profesores, ¿verdad? Además de descansar, de esperar un poco, conversar con los otros docentes y poder ampliar nuestro conocimiento en cuanto a poder sobrellevar ya sea algún problema que tiene un niño o el curso en sí, porque es muy complejo la relación de maestro y alumno, no es algo fácil y como sabemos nosotros siempre ocupamos el lugar de mamá, ocupamos el lugar de papá, ocupamos el lugar del hermano mayor y acompañamientos de ellos. En esto es lo que más o menos se enfoca lo que es la consideración número 3. Bien. Gladys, tiene que apretar el micrófono y habilitar. Ay. Está la compañera, tiene que habilitar su micrófono. Tiene problema de conexión, parece. Profe, ¿puedo continuar y después nomás ella ve su parte contigo? Bueno, en el siguiente dice, bueno, en el aspecto, en consideración número 4, tenemos el principio de equidad, que dice, persigue el principal objetivo de ofrecer continuidad a los procesos pedagógicos y decisiones políticos sociales tomadas en el marco de emergencia sanitaria desde el inicio de la pandemia de COVID-19 al mes de marzo de 2020. Desde nosotros sabemos que tuvimos que adaptarnos todo desde el preescolar hasta nivel medio universitario también, a tomar herramientas. A muchas personas muchas veces no sabían lo que era entrar en Zoom, me considero una de ellas, y tuvimos que adaptarnos, ¿verdad? A manejar, sobre todo los docentes también, vos les ves ahí con los videos, con las pizarras ahí, ellos dibujando, tratando de llegar al alumno, y más que eso se enfoca en esto, ¿verdad? Que gracias a Dios nos adaptamos, y en lo que es la característica de universalidad es que el proyecto curricular para este año, al igual que los años anteriores, ya sea en pandemia, lo que pide, lo que más se enfoca es que todos tienen el derecho a la educación. Como pusimos acá una imagen, ¿verdad? Esta es de Paraguay, no crean que es de otro lado, es del interior, inclusive tenemos acá en la central mismo que no está precariamente la escuela, se cae el techo, se cae el ventilador, de todo,
pero continúa la formación. El docente ve la manera, ve la posibilidad de no dejarle atrás, que el niño no pierda el tiempo, porque es muy valioso el tiempo, y continúa con su formación. Y acá se ve que debajo del árbol ellos se tuvieron que ingeniar para hacerlo. Inclusive en época de pandemia, muchos padres fueron docentes, ya sea que no teníamos computadora, no teníamos celular, por WhatsApp se enviaba el trabajo, se llevaba, el docente inclusive se acercaba a las casas y entregaba los trabajos. Y así, eso es más o menos lo que se enfoca en lo que es esa característica. Siguiente. Sí, yo soy Mirta González, profesora, compañeros, compañeras. Voy a hablar del principio de la flexibilidad curricular. Esta propuesta curricular garantiza el desarrollo de aquellos aprendizajes fundamentales necesarios para el logro de la competencia del ciclo o nivel educativo. En ese sentido, es importante tener en cuenta que al seleccionar aprendizajes básicos, el alcance de la competencia necesariamente se verá afectado. No obstante, los docentes pueden desarrollar todas las demás capacidades establecidas en los programas de estudios oficiales, siempre y cuando las condiciones institucionales lo permitan. O sea que la flexibilidad educativa o pedagógica pretende ampliar y enriquecer la forma de aprender por medio de un mejor aprendizaje social, nuevos modelos de aprendizajes, nuevas formas de crearlo, diseñarlo y construirlo. Para concluir, la flexibilidad educativa es desarrollar estrategias didácticas, respetando la autonomía y las capacidades de los estudiantes, como por ejemplo, fomentar el diálogo y la comunicación entre ellos, hacer resúmenes, etc. La siguiente compañera, profe. Bueno, me toca a mí otra característica que rige la propuesta curricular, que es atendiendo a la necesidad de propuestas que miren al sujeto de aprendizaje de manera holística. Esto es entendido en el sentido integral del educando. Es una característica importante de este documento curricular, es que el mismo contempla el cuidado de la salud mental y emocional de los estudiantes y también así de sus docentes. Cosa que después de la pandemia todos vinieron y estuvieron muy afectados, ¿verdad? Que fue muy duro, inclusive para muchos, tanto alumnos que perdieron a sus familiares como docentes que, además de estar perdiendo familiares, tuvieron que adaptarse rápidamente a la tecnología, ¿verdad? Y fue un golpe emocional muy fuerte, tanto para el educando como para el mismo docente. Es así que este documento se ofrecen en su interior orientaciones para el abordaje de temas y actividades relacionados a la salud socioemocional, considerando que este es un tema transversal que no debiera tratarse como un tema desde el punto de vista teórico en un tiempo limitado. Es decir, planteando temas a situaciones problemáticas que afectan a toda la sociedad y a la comunidad educativa en general. El Ministerio de Educación y Ciencia considera que su abordaje debe ser integral, de modo tal que el estudiante encuentre la contención y el resguardo adecuado en el momento que lo requiere. Y en este aspecto es importante resaltar también que el maestro, el docente, al tratarse de niños, tiene una responsabilidad muy grande porque es el primero que debe detectar el estado emocional y anímico y por qué el niño está viniendo con esas actitudes, ¿verdad? Que como muestran la figura, como temor, furia, tristeza, desagrado o alegrías. Hasta
hasta ahí es el punto mío y después paso a decir las conclusiones del grupo. Como grupo concluimos que en lo que hace al currículo nacional como documento marco de la política educativa paraguaya ha ido avanzando desde la Constitución Nacional de 1992, donde se dio un cambio importante que pasamos de la dictadura a la democracia, ¿verdad? Y en esta Constitución se incluye en la categoría de derechos fundamentales a la educación, garantizando que toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, así como la eliminación de los contenidos de carácter discriminatorios, establecidos como objetivo permanente del sistema educativo. Y así se adecua esto al mandato constitucional en el año 1998, que se promulga la ley 1264, donde se establecen los fines y principios de la educación, entre los que se destaca el pleno desarrollo de la personalidad del educando en todas sus dimensiones, con el crecimiento armónico del desarrollo físico, la maduración afectiva, la integración social libre y activa, la formación en el respeto de los derechos fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. Así reglado tenemos que la educación escolar básica comprende 9 grados y es obligatoria y que será gratuita en las escuelas públicas de gestión oficial, con la inclusión del preescolar, y que los objetivos de la educación escolar básica serán definidos y actualizados periódicamente. Así también que la educación escolar básica comprenderá 3 ciclos y que se organizará por áreas, que serán obligatorias y tendrán un carácter global e integrador. La misma tiene 9 años de duración y está conformada por 3 ciclos de 3 años de duración cada uno, siendo la edad oficial de este nivel de 6 a 14 años. Y en un avance legislativo aún más, acorde a lo establecido en la Constitución Nacional y a los principios y a los derechos humanos, ¿verdad? A partir de la ley 5.136, contamos con la creación de un modelo educativo inclusivo dentro del sistema regular que remueva las barreras que limiten el aprendizaje y la participación del educando. Y esa es nuestra conclusión, pues. Bien. Y ese es el mensaje del grupo que encontramos para, como motivación, ¿verdad? Que la educación es el arma más poderosa que puedo usar para cambiar el mundo, de Nelson Mandela. Bien. Un ratito. Bien, antes que nada les quiero consultar qué tal les pareció la dinámica de trabajo, cómo les fue trabajando en equipo. Muy bien, profe, espectacular la participación del grupo. Todos realmente es muy interesante el tema y actual también, ¿verdad? Y necesario. Bien. Súper bien realmente, profe. Todos aportamos algo y nos fuimos conociendo un poquitito más. De pasar todo lo que es Zoom, muchas veces no tenemos esa interacción constante y esta vez nos comunicamos un poquitito más entre todos. Sí, siempre yo digo, ¿verdad? Que a pesar de la distancia, si tenemos voluntad, siempre hay camino, dice el proverbio, ¿verdad? No necesariamente tenemos que juntarnos físicamente. El uso de las herramientas tecnológicas hoy por hoy ya nos da esa facilidad de conectarnos desde nuestros hogares, desde nuestra comodidad también.
Entonces, la idea de realizar estos trabajos conjuga eso también, ¿verdad? El uso de la tecnología, poder reunirnos, vernos, igual a través de las pantallas. Bien, bueno, en la clase anterior estuvimos hablando de lo que era el diseño curricular de educación inicial. Vimos que abarcaba varios aspectos que son muy importantes y relevantes en todos los sentidos, ¿verdad? Decíamos que educación inicial anteriormente era considerado como se van a jugar nomás, no es necesario que se vaya al jardín, no es necesario que se vaya al preescolar, pero hoy por hoy, si nosotros somos conocedores de un diseño curricular y de todo lo que eso implica, creo que considerar innecesario es un concepto equivocado, ¿verdad? Nuestros niños hoy aprenden a socializar con otros, socializan en casa, pero dentro de su zona de confort, ¿sí? Límites, algunos no tienen, y esos límites se van a conocer en las instituciones educativas, ¿verdad? Aprende que Eva tiene todo en casa, Eva no recibe la palabra no, pero Eva cuando se va a la escuela y se encuentra con su compañera Wilma, con su compañera Melissa, con su compañera Mirta, tiene que aprender que esa institución no es su casa y que hay otras personas a su alrededor diferentes a ella y que tiene que aprender a compartir. Bien, entonces para reforzar estas ideas, las ideas que ustedes estuvieron compartiendo ahora, es lo que estoy mencionando, el diseño curricular anterior. ¿Por qué? Porque eso es fundamental, la articulación entre niveles y ciclos, ¿sí? Cuando ellos terminan esta etapa de educación inicial, que es jardín, prejardín, jardín y preescolar, son niños pequeños todavía, ¿sí? Tienen 5 o 6 años y cuando van al primer grado es otra fase, ¿sí? Es de pasar a ser niños, ven y vamos de la mano a adelante, allá está tu silla, allá está tu espacio, tienen una madurez diferente, ¿sí? Y el alcance que tiene el diseño curricular también es diferente, ya es más amplio, ¿bien? Por eso anoté algunos puntos que fueron mencionando ustedes y fueron muy relevantes todos. Decía la compañera Melissa al iniciar con el tema de la priorización. Este material que ustedes estuvieron compartiendo justamente salió en el periodo de pandemia, al volver de una etapa en la que los niños tuvieron esas dificultades en cuanto a la conexión, luego fue una dificultad no solo para el estudiante, sino para el maestro. De qué, para qué nos sirvió, por qué y para qué, ¿verdad? Analizando ese contexto, nos dimos cuenta que teníamos muchísimas debilidades. El maestro, en la mayoría, por no decir casi todos, en un 60% tenía dificultades en cuanto al manejo de las herramientas. Hablar de una reunión en Zoom, utilizar la plataforma Zoom fue todo un desafío. El ministerio propuso la utilización de la plataforma Teams, que también fue un sarambí, por decirlo de una forma jocosa, pero en realidad era grave, ¿verdad? Porque decíamos, ¿de qué manera vamos a poder interactuar con los niños? ¿Verdad? Fue sumamente difícil, por eso me pareció muy apropiado el ejemplo que diste, Wilma, con el tema de los niños pequeños que estaban en primer grado. Nosotros sabemos que todos los niños que están en primer grado, la expectativa que nosotros tenemos como padres y como maestros es que nuestros niños en el mes de julio aproximadamente ya empiecen a leer por lo menos oraciones breves, ¿verdad? Y este proceso
se vio en dificultades. ¿Por qué? Porque el proceso de enseñanza-aprendizaje no era directo, ¿verdad? La profe no tuvo la oportunidad de mostrarle con su dedo, decirle, esta es la A tiene, se sube, se baja, ¿cómo suena? No pudo ver el alumno los gestos directos de la profe. Entonces, todas esas situaciones fueron un poco difíciles, ¿verdad? Los resultados no fueron óptimos, eso sabemos, no podemos mentir. Si imaginémonos nomás el escenario, nosotros estamos en actividades normales y el nivel de aprendizaje de nuestros niños no es tampoco excelente, ¿verdad? Tiene sus dificultades. Y peor aún cuando el escenario era vernos de una pantalla a otra y el niño no habrá entendido por qué. ¿Por qué le tengo que ver a la profe? Ni siquiera tuvo la oportunidad de conocerle a la profe, ¿verdad? Entonces, ahí entra en juego eso que mencionó la compañera María Magdalena. Decía, la salud mental y emocional. ¿Cómo le voy a contener a mi alumnito que está triste? Él no entiende, él no capta, él no está pudiendo hacer la tarea y la profe ni siquiera le puede dar una palmadita, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que eso es sumamente importante. Eso está dentro de lo pedagógico, no es como un indicador, la profe tiene que ser amable o la profe tiene que darle palmaditas, ¿verdad? Sino que eso nace del profesional, ¿verdad? Puede que el profesional no sea muy simpático, que se ría, que, bueno, no importa eso, pero que tenga esa empatía con el niño que tiene dificultades, eso lo hace un buen profesional, ¿sí? Y esos aspectos, por ejemplo, no pudimos trabajarlos en pandemia, ¿verdad? Y Pucú, ¿cómo se dice? Fue muy largo el proceso y fue muy difícil. Imagínense todo ese tiempo que estuvieron en casa, fue difícil, no le conocían a los compañeros, no le conocía a la profe, no quería luego hacer la tarea, no entiendo. Y sumemos a eso los padres que se enojaron porque no se iban los niños a la escuela, porque había sido que los padres consideraban que la escuela era su guardería, porque los padres ahí tuvieron que ser padres, ahí tuvieron que estar acompañando el proceso. Y ese proceso de enseñanza, aprendizaje, que estuvimos hablando en la clase pasada también, como lo dijo la compañera Selva, es PEA, se le conoce como PEA, proceso de enseñanza, aprendizaje. Son dos cuestiones diferentes. Enseñar es una cosa y aprender es otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Entonces, esos procesos no se dieron durante esa etapa de pandemia. Y recuperar todo ese tiempo perdido después fue un poco más difícil de lo que fue antes del periodo de pandemia, ¿sí? Y ahí se dio esa cuestión de priorización, como lo dice la palabra, priorizar esos contenidos esenciales de matemática a través de dándole énfasis, ¿verdad?, a lo que es la lectoescritura, que la lectoescritura está relacionada con todos los aspectos, ¿verdad? Matemática, si el niño no tiene comprensión lectora, no va a poder determinar qué operación matemática debe realizar, ¿verdad? Entonces, todo está entrelazado. Dentro, si nos situamos también en medio natural, el viento está cambiando y va a decir, ah, bueno, cambia nomás el viento, no, pero si tiene un proceso mental, ¿verdad? Va a poder saber que cuando cambia el tiempo es o porque hizo mucho calor o porque probablemente va a llover, ¿sí? Parecen cosas insignificantes, pero todas esas cuestiones hablan de un proceso mental que se tiene que trabajar. Y insisto, se tiene que empezar a trabajar desde el nivel inicial, dándole la articulación que corresponde al primer ciclo y al finalizar ese primer ciclo, dar continuidad con el segundo ciclo, luego a educación media, para que nuestros estudiantes que están hoy en formación superior, en educación superior, sean competentes.
Pero todas estas etapas que yo estoy mencionando solamente se va a dar con esto que mencionó, una de las compañeras que mencionó, Laura, dijo la importancia que tiene la formación continua del profesor, ¿sí? El Sí. profesor tiene que estar en constante capacitación. Dicen, les cuento las excusas más, no sé ni qué adjetivo darle a estas personas, ¿verdad? El ministerio no nos otorga los cursos. Las capacitaciones son muy pobres. Demasiado lejos es caro. Un sinfín de excusas, porque yo las llamo excusas, ¿verdad? Si uno quiere hacer bien su trabajo, debe invertir. Ustedes son todos profesionales aquí, están invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo. Nada es fácil. Si yo quiero ser un excelente profesional, tengo que dar esa cuota de interés, tengo que hacer algo al respecto, o si no, todo el tiempo va a ser igual. Tenemos otras situaciones también dentro de las instituciones educativas. Maestras que 25 a 28 años es el periodo de trabajo que tiene un profesional docente, se jubila siendo profesor de grado, con el título de maestro de grado. Nunca se capacitó, nunca hizo ningún curso, nada, con la famosa frase, "Patiente on se conoce". O sea, se queda en la estructura. Imagínense ustedes, nuestros niños que a los 3 años, mi hijo tiene 3 años y el teléfono, increíblemente cómo maneja, sabe todo, dónde están las cosas, sabe dónde se va a ir, todo. Y que te pregunta, que sabe, incluso sabe con más cosas que vos no manejas, y el profesor sigue creyendo que copiando en la pizarra o haciendo los famosos dictados, su alumno va a ser competente. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser igual a ella. Y por eso estas estructuras son las que no se rompen. El otro ejemplo más claro que yo les puedo dar desde mi propia experiencia, porque yo también soy de la vieja escuela, yo no tuve metodología de la investigación, yo no tuve lo que eran los exámenes con opciones de respuesta, no tuve la oportunidad de leer planteamientos o estudios de caso. Entonces, mucho tiempo tuve una estructura también, ¿verdad? Pero después, conforme fui estudiando otros cursos, hice la maestría, bueno, estaba enseñando, me di cuenta que tenía que ir trabajando esas partes, esas debilidades que yo tenía. Me costó, yo soy ganadora de concurso y 3 veces fracasé. Y con orgullo lo digo porque no estaba preparada, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos de la escuela de la memorización y nuestros niños hoy, la mayoría, vos le preguntás algo y ya no se acuerda. Porque estos procesos de inferir, de interpretar, de contextualizar, no se les está enseñando. ¿Por qué? Porque el maestro no sabe. ¿Cómo le va a enseñar a alguien a interpretar algo si el profesor solamente copia o el profesor solamente dicta y no tiene ese espacio de participación donde dice acá, decía la compañera también, que debe conocer el grado de conocimiento que tiene el alumno? Ah, no, entra, paz, empieza ya su clase, no le pregunta si qué sabe sobre el tema, no le pregunta si se sienten bien, no importa la edad que tenga, ¿verdad? Ustedes ya son adultos, igual yo les pregunto cómo están, ¿verdad? Y imagínense los niños que son mucho más sensibles que nosotros, adultos. No se sienten luego motivados, tienen una serie de dificultades en casa y todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje no se van a dar, ¿sí? Ni por más que yo tenga una planificación excelente.
son palabras muertas, si es que no se hacen realmente de acuerdo a las necesidades y características propias de cada grupo curso, ¿sí? Otra cosa también importante que quería mencionar es el tema de los aprendizajes esenciales. Anteriormente, en la última prueba que nosotros tuvimos a nivel nacional fue la del SNEPE, que fue en el 2015, ¿sí? Los resultados fueron terribles en cuanto a la lectoescritura, matemática y ciencia medio natural y salud, creo que fue. Hoy por hoy, este año, fue a principios de año, ya nosotros empezamos con la aplicación de las pruebas enlace, que es básicamente lo mismo, solamente que es para actualizar los datos, ¿sí? Nosotros desde la supervisión pedagógica estuvimos acompañando la aplicación de las pruebas y tenemos la seguridad de que los resultados no van a ser muy diferentes. Porque, insisto, los procesos de enseñanza no se están modificando, ¿sí? Vos le presentás, porque la dinámica del examen era, tenía las opciones múltiples, 3 opciones de respuesta, y nosotros leímos, le dijimos, pero ellos solos no podían hacer. ¿Por qué a ustedes les parece que no podían hacer ese examen solos? Díganme. Porque no tenían una orientación, no tenían una base. Porque una cosa es saber la definición y otra cosa es saber lo que es lo que significa en sí. Porque la definición es lo que etimológicamente, el concepto es lo que etimológicamente uno sabe y la definición es lo que uno aprendió y captó de lo que el profesor o la profesora le estaba enseñando. Entonces, generalmente hoy por hoy, así como usted dijo, la mayoría son memoristas. Entonces, no saben conceptuar, solamente memorizan la definición. Cuando se le presenta un examen que sale de ese molde, vamos a decirle, de lo que él estudió y aprendió, es donde se pierde. ¿Por qué? Porque es como así como vienen robotizados y ya memorizan nomás ya así. Cuando se le hace una pregunta de opción múltiple, que de repente parecen todas las mismas respuestas, ahí es donde se pierden, porque no entendieron. Y a veces el alumno no entiende porque el profesor o la profesora no sabe explicar o no sabe llegar. Cuando uno enseña, se da cuenta por el rostro o la expresión de los alumnos si comprendieron o no. Y como el paraguayo somos todos apáticos, cuando se le dicen comprendieron, sí, dicen porque no quieren pasar vergüenza. Entonces ahí después termina la clase y vos entendiste, no entendí nada. ¿Y qué digo? Menos. Y se van así, y vuelven así, y se reciben así. En mi época, como yo también soy de la vieja escuela, yo nunca estudié en la facultad de folletos, estudié de libros. Y no me convencía ese, buscaba otro autor, y yo hacía mi propio resumen y sacaba mi propio concepto. Por eso, hoy por hoy, yo puedo litigar y puedo trabajar y no me van a poder engañar porque yo no aprendí de folletos, aprendí bien. Y cuando uno aprende bien, nunca se olvida y se defiende en donde sea y en cualquier escenario, sea del ámbito que sea. Y otra cosa, disculpe por conectarme tarde que estaba llegando de viaje. No te he visto. Sí, Eso es la todo, verdad, profe. sí, perfecto. Esos puntos que mencionaste son perfectos para mis ejemplos también. El ejemplo que les iba a dar justamente con relación a lo que decía la compañera, no sale del molde. El ejemplo es, anteriormente en los textos se decía, bueno, el patito, primero luego los textos totalmente irreales, ¿verdad? Nada que ver, fuera de la realidad. Uno. Después, secuencia lógica de ideas, decía, el famoso enumerar del 1 al 3. Las ideas estaban
invertidas nomás, el 3 estaba arriba, el 2 estaba en el medio y el 1 estaba abajo. Textual, tal cual como estaba en el texto, estaba también en el ejercicio. O sea, ¿qué es lo que va a calcular? ¿Qué es lo que va a tratar de imaginar si ya está todo ahí? O sea, es fácil. Y viene el alumno y te pregunta, ¿cuál es la respuesta? Y a lo que decía también la compañera, yo no estudié de folletos, yo tampoco. Porque siempre le digo esto a los alumnos, profe, ¿dónde está tal o cual cosa? Para eso tienen que buscar. Yo soy egresada de otra universidad y no recuerdo jamás que mi profesor o mi profesora me haya respondido un mensaje de texto. Jamás. Nosotros hoy tenemos estas facilidades, tenemos esta afinidad. Y yo les digo, dentro de todo el carácter que yo también tengo, lo que yo sí tengo, sí o sí, puedo ser argel, puedo ser desconsiderada en algunas cuestiones, pero lo que sí tengo es el sentido de ayudarle a los alumnos. ¿Por qué? Porque yo también fui estudiante, yo no tuve el apoyo de otros profesores, como les digo, ellos, y en aquel momento era todo presencial, ¿verdad? Entonces, ellos te daban las orientaciones y vos entendiste bien, y si no entendiste, bien también, ¿verdad? Sin embargo, hoy nosotros tenemos más, somos más empáticos con nuestros alumnos. Nosotros digo por mí, ¿verdad? No sé los demás profesores cómo son, pero a mí me escriben los alumnos, por ejemplo, de licenciatura y me hacen consultas y si es dentro de un horario prudencial, les respondo. Siempre les respondo si me escriben temprano. Pero digo nomás que el tema de la formación también tiene mucho que ver con lo que yo aprendí, pero tiene mucho que ver también con lo que yo aprendí después, de acuerdo a las necesidades que yo tengo como persona, que yo tengo como profesional, y como bien lo dijo la compañera también, yo creo eso, que si vos aprendiste algo, eso ya te sirve para toda la vida. Mi mamá siempre dice eso. Si yo te pregunto hoy algo, vos me preguntás algo hoy, yo te puedo responder porque yo aprendí eso en la escuela o en el colegio, ¿verdad? Sin embargo, la tabla de multiplicar es algo que yo aprendí de memoria. Si ustedes me preguntan hoy, 6 por 8, 48, te voy a decir porque suena medio combinado, pero si me preguntan 7 por 9, ya no sé. Y no sé, y no me acuerdo. Entonces quiere decir que realmente tenemos que ver nosotros como profesionales cuáles son las metodologías que estamos utilizando, son realmente funcionales para mis estudiantes, hace que el aprendizaje sea significativo, hace que cuando él se va a ir a la despensa sepa cuánto le van a dar de vuelto, sabe que la otra persona tiene que respetarle porque es persona, sabe el valor que tiene como persona. O sea, es muy complejo. Yo cuando hablo de educación, a mí me encanta porque yo creo que la educación puede mejorar. Siempre digo esto, siempre le digo a los alumnos, depende. Uno o dos, tres, cuatro, cinco de tus alumnos que están captando y que les estás motivando, creo que ya hiciste bien tu tarea, ¿verdad? No podemos caerle bien a todos, yo no le caigo bien a casi nadie, pero siempre digo que hago bien mi trabajo y la gente me reconoce por mi trabajo, no por mi simpatía necesariamente, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho esta presentación. Mencionaron aspectos muy importantes que fueron complementando el trabajo de los compañeros de la primera presentación. Solamente les sugiero que para las próximas presentaciones tengan en cuenta que las diapositivas no se tienen que cargar tanto, ¿sí? Porque a la vista ya estaba un poco sobrecargado y entonces tiene que ser nada más las ideas fundamentales. La parte de los componentes que iban mencionando sí estaba bien. Había nomás dos o tres que estaban un poco sobrecargados, ¿sí? Nada más esa es mi sugerencia y mis felicitaciones para los integrantes de este grupo también. Gracias, profe.
Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna consulta? ¿El trabajo ustedes pudieron alzar? ¿Todavía no se fijaron en la plataforma? Todavía no alzamos, profe. Ah, bueno, Todavía no alzamos. no hay problema. Tienen tiempo todavía hasta finalizar el módulo, ¿sí? El próximo miércoles tenemos la presentación del grupo 3 con lo que es educación media y estaríamos haciendo una pequeña comparación, ¿verdad? De lo que es nivel inicial, escolar básica y educación media. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Muy bien. Bueno, entonces fue un gusto compartir con ustedes esta clase. Bienvenidos, bienvenidas las compañeras que desde hoy se incorporaron y les espero nuevamente el próximo miércoles. Que tengan un buen descanso. Gracias. Gracias, igualmente. gracias, profe, Gracias, profe. igualmente. Igualmente. Gracias, profe, igual. Chao, chao. 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 Adiós.